Buenas noches, yo voy a saludar todito un gango. Buenas noches, pa' todos los tatalas, buenas noches. Buenas noches, las buenas noches, centelleando que. Buenas noches, las buenas noches, pa' todos los yayis. Buenas noches, un salam aleikum pa' todos los gayos. Buenas noches, la buena noche, la santa noche. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos y en otros países donde han emigrado los cubanos huyendo de la isla por el comunismo. Hoy en día podemos encontrar estas formas primitivas, como hemos dicho, en diferentes países. Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, España, Colombia, Ecuador, México, Italia, en muchos países donde haya emigrado un criollo cubano. Desde tiempos antaños, esta religión se ha manifestado de diferentes formas y ha llevado, por consecuencia, que existan pocos conocimientos sobre ella. Para mí, que soy un conocedor de estas artes, siempre he manifestado estas formas primitivas de la forma más sencilla y entendible, no solo para los curiosos, sino para las personas que están dentro de esta religión. Hoy estamos en presencia de un trabajo para hacer ofrendas de naranja, de berenjena, oyorumba o como es conocida, centella. Si bien podemos utilizar estas ofrendas en agradecimiento, también junto con ellas podemos hacer un trabajo de malas artes. Los ganguleros no trabajan mucho con frutas, eso lo hacen mucho en el lucumí, pero el gangulero realiza algunas ofrendas, algunas deidades, como a Centella, la dueña de los espíritus. Y de esta manera podemos, con esta fruta, limpiar el encombo. Estas frutas pueden ir alrededor de la enganga y nunca cerrar las dos puntas. Tienen que estar abiertas para que pueda entrar y salir el espíritu. Porque si usted hace un círculo de fruta alrededor de la enganga, el espíritu no va a poder salir y va a estar encerrado en él. O sea, que cuando nosotros hacemos una ofrenda de fruta, en este caso naranjas, para el desenvolvimiento, y en ofrenda a centella junto a alguna berenjena que nosotros ofrecemos a esta deidad. Muchas veces esta religión nos puede traer consecuencias graves, nos puede traer problemas al no conocer cómo podemos nosotros hacer un ritual, una ensara, y de esta manera poder estar en contacto directo con los inquisi de Nganga, los Jimbi, o los espíritus, o los infuiri, como otros lo conocen. Siempre andamos directamente por el camino y el sendero que debemos llevar por las enseñanzas que nos dio nuestros padrinos. Por eso mantenemos este orden religioso, porque nunca cambiamos las formas de trabajo, porque al cambiar las formas de trabajo quitaría la fuerza que tiene o lo mágico que tiene el trabajo. Por eso mantenemos este orden, por eso tenemos una cartilla o candiá, una libreta de trabajo, de apunte, para nosotros tener en nuestra libreta y poder estudiar cómo laborar
o cuando vamos a hacer una obra o un ritual o una ensara de esta índole. Los ganguleros siempre tienen sus dudas porque no hay enseñanzas en los libros que puedan dar a entender cómo es que se hace un trabajo de la forma que se ve en la práctica. Por eso siempre se dice, cuando usted quiere aprender tiene que estar al lado del padrino, pero si el padrino ese no lo quiere enseñar a usted, pues simplemente usted no va a aprender mucho. En otras ocasiones el padrino, como no sabe tantos trabajos, pues siempre va a repetir la misma cosa y él no quiere hacer eso delante de los ahijados. Entonces lo hace solo, a su forma y manera, y así cuando hace un trabajo no se sabe lo que él hizo. Pero en mi caso, que conozco muy bien estas artes, hasta dónde llegan, puedo decir que puedo enseñar muchas cosas más. Cuenta chichi, dice su cula dicen un combo carajo, dice su cula dicen cheche dicen bachechi, dice para que cuenden dicen la encila, dice para que cuenden cunalumbo, para que cuenden dicen lo propio dicen calunga, dicen con licencia de lo propio dicen tango, de lo propio dicen enquele, de lo propio dice lembo, dice para que cuendan dicen cheche, dicen lo propio dicen sube, dicen cariajo, dicen nahueso, nahuel, cariajo. Dicen cariajo, dicen cuenda cheche, dicen cuenda cheche, cariajo. Dice así mismito, cariajo. Su cula dicen un combo. Dice para que dicen cosas malas, dicen vaya. Dice para que todos dicen borucutela. Dice su cula dicen un combo, dicen de lo yo. Aprendemos siempre cómo son estas formas primitivas, porque de esa manera podemos llegar más allá de los que otros no han podido llegar, presentando obras, presentando rituales que nos van a dar directamente el entendimiento de cómo nosotros procesamos estas formas primitivas. Ahora vamos a utilizar un papel de traza que quemamos dentro de un vaso. El vaso es algo utilizado por los criollos en obras que se mandan a hacer, pero también utilizando el candango, cazuela de barro, o el lutete o jícara, como podemos ver, con sal, y de esta manera vamos a buscar la forma de salar a la persona uniendo su nombre que hemos quemado junto con firmas o trazos que vamos a envolver o vamos a revolver en la sal. De esta manera traeremos malas acciones al enemigo y así lograremos poder estar un paso más adelante de ese enemigo que nos envidia o que nos odia o que está siempre hablando de uno. Y de esta manera vamos a salar a la persona. En el mundo en que vivimos está lleno de envidia, lleno de personas que no se conforman con lo que Dios les dio y buscan la manera, como dice, de estar jodiendo al otro. Esto sucede mucho en la religión. La envidia religiosa es tanto que da hasta vergüenza saber que somos de una sola religión y que nos comportemos los religiosos de la manera que lo están haciendo. Los creyentes hay para todo el mundo. No hay que quitarle creyente a nadie, ni ahijado, ni nada de eso. Hay ahijado para todo. Cada cual se tiene que ganar su ahijado. No se está hablando de otro gangulero y diciendo que este gangulero si sirve o no sirve. Si sirve o no sirve, usted
Si va a hacer algo, arréglelo, y eso es lo suficiente. Al presentar estas obras, también con borra de café sin azúcar, vamos a revolver todo esto, sobre todo el nombre de la persona al cual le vamos a hacer una obra. Vamos a aprovechar que le estamos dando gracias a Centella por lo bueno o lo malo que nos ha dado, y de esta manera vamos a poder también hacer una obra en contra del enemigo, aprovechando, o como dice, matando dos pájaros de un tiro, ya que Centella se va a sentir agradecida por las ofrendas dadas. También aprovechamos para llamar a Lucancasi o a Candiampembe, al dios de las malas artes, que cuando trabaja Centella en docking es cuando Centella trabaja malo, y de esa manera vamos a implorar en contra del enemigo en esta obra que estamos presentando. Rayamos palo. Podemos rayar palo vencedor, palo yo puedo más que tú, palo malambo. Podemos rayar Iquique, Orahacha, roble, palo Ramón, palo hueso muerto, o cualquier otro palo que sea fuerte a esta obra. Claro que a veces son complicados conseguir los palos, pero si tiene palo vencedor va a ser lo suficiente. Porque lo que vamos es hacer la obra, que es lo que va a ayudar a vencer al enemigo. Podemos ver en el plato que hay como especie una espiral. Ya esa espiral hemos hablado que es de Centella, que puede recoger lo bueno, puede también recoger lo malo, y a la vez nos puede, de un modo o de otro, hacer la invocación directa a Centella, implorando también al Ensulo, al Celeste, en esta obra que estamos presentando, con Balalá naranja, o también es conocida como Aquichafi o Mungoma, en diferentes dialectos que existen. Muchas personas, muchos religiosos tienen otros nombres, pero en resumida, todo es muy parecido porque es una sola religión. Claro que muchos congos de antes, del tiempo de Atilanga, del tiempo de la esclavitud, siempre trataban de acortar las frases en el dialecto congo para que no pudieran entender aquellos que estaban de curiosos, aquellos que querían aprender. Ellos lo iban a dejar a media, y cuando hablaran, ellos se iban a estar riendo de ellos porque lo estaban diciendo mal. Pero todo ha sido con intención de que el criollo no aprenda. Pero el problema está en que estos criollos cubanos nacieron con estos espíritus que en vida eran religiosos, eran ganguleros, y muchos transmitieron conocimiento a esos propios criollos, al cual esos negros quedaban espantados porque decían, ¿cómo es que ellos van a saber eso? Si era una cosa entre ellos oculta, pero los espíritus de esa persona se lo daban. Y eso trajo consecuencias que existieran muchas guerras religiosas, porque siempre el religioso se cree uno mejor que el otro. Pero la cosa es que cualquiera
en un momento determinado puede tener un espíritu bueno y echar la guerra y ganarla, aunque éste no conozca. Unido también con agua con sal, borra de café sin azúcar. Recuerden que también tenemos el nombre de la persona al cual le estamos haciendo una obra para aborrecer su personalidad, para que todo sea malo para él. Hay un dice más rayo parte a criyumba de lo yo. Dice cariajo, dice yo sé quién tú eres, tú no sabes, dicen quién son yo. Dice así mismito, dicen bonda, dice los congos, dicen dile. Dice va piango, piango, dicen sila, cariajo. Dicen yacan crumba, dicen prundanga, dicen vaca, queaco, dicen sila, cariajo, para que cuenda chechi. Dice para que urie, dicen los mundeles, que son burcutela. Dice para que vaya, dicen fuiri, dicen los finda. Dicen carajo. Cuidado. Dice, si no sabes, dicen hijo, dicen no te metas, dicen carajo. Las expresiones, el modo con que se habla en esta religión es importante porque de esa manera podemos atraer las corrientes o los espíritus que necesitamos para realizar este ensara o trabajo. Sin duda, estas formas primitivas son complicadas si no son expresadas o explicadas de la forma más sensible o sencilla que se puede hacer. De lo contrario, muchas personas estarán en la religión y no comprenderán nada como lo han estado haciendo durante años. Gracias al Tataí Tiraca Batalla Mundo, Osvaldo Sesti, hemos podido entender un poco más sencillo estas formas de trabajo, llegando a las conclusiones de que verdaderamente existen tantas cosas en la religión que nosotros desconocemos de ella. Y es por eso que siempre aconsejamos a las personas que se dediquen a hacerles bien, que no se meten en guerra con nadie, porque nadie sabe lo que es nadie hasta que no entra en una guanga o guerra con otro gangulero. Trabajamos siempre en la imploración de los infuiri, de los espíritus. Llamamos a nuestras deidades que nos protege o podemos implorar directamente a una deidad que vamos a estar llamando en la ensara o el trabajo. Ejemplo, podemos llamarla a Sarabanda, como lo hicimos aquí, por el trazo que hicimos. Podemos llamar a Mamá Umbo, podemos llamar a Centey Andoki, podemos llamar a Guatariamba y a la vez cubrimos la ensara con algodón. Bueno, pero si el algodón es de ensamble, ¿cómo es posible que se va a cubrir una ensara malongo o una obra malongo con algodón? Es que después este algodón va a ser quemado y va a espantar a todos los espíritus buenos que de un modo o de otro han estado también protegiendo a la persona, porque cuando usted hace un trabajo, los espíritus de esa persona también acuden a la obra que se está haciendo para ello minimizar las malas corrientes que usted va a mandar o los arreos de los espíritus. Fíjense cómo funciona todo esto. Y de esta manera, al quemar el algodón, simplemente va a espantar a todas las acciones buenas que están alrededor de la ensara, porque siempre que usted le hace un trabajo a una persona, los espíritus de él van a estar presentes y en son de guerra. Es por eso que muchas veces las personas hacen daño y recogen ellos mismos el arrastre, porque los mismos espíritus de la persona que usted le está haciendo el trabajo están trabajando ahí en contra de usted también, para romper las acciones, para romper el trabajo
que usted está haciendo. Pero de esta manera pueden acudir también espíritus de buenas artes que vienen también a alimentarse, que son de la enganga o andan vagando por la calle al sentir que hay acciones, pues acuden al mismo trabajo que usted hace, pudiendo traer buenas o malas corrientes. Casi siempre son malas, pero también a la vez pueden traer espíritus que sean de ensamble y buenas corrientes. Qué difícil es poder enseñarle a las personas cómo funciona esta religión. Es complicado y conflictivo poder enseñar cómo es que trabaja Palo Mayombe a puerta cerrada. No estamos en alarde, no estamos en que creemos ni que somos, simplemente estamos demostrando formas primitivas, obras que se hacen para el entendimiento del religioso. Sabemos que usted no va a poder hacer esta obra, definitivamente, pero sí va a coger formas primitivas que lo van a ayudar a hacer ciertas obras. Echamos harina de maíz y como tenemos un candango, cazuela de barro lleno de melado de caña de ambos quincolo, pues estamos también implorando al Sasi Sasi 7 rayos. Si bien el gangulero utilizó un vaso que lo utilizan los criollos y muchos africanos en África también utilizan vasos porque dice que es transparente, pero bueno, en esta religión no se utiliza mucho el vaso, pero en esta obra sí, porque estamos presentando formas de trabajo que verdaderamente han estado vigentes por cientos de años, utilizando también el lutete, la jícara, utilizando también el candango, la cazuela de barro, utilizando palanganas con agua de lluvia y con una berenjena que estamos haciendo ofrenda a centella. Y llegué, vayamos, oye vayamos, oye vayamos. Y llegué, vayamos. Escucha mi cuento, llegué, vayamos. Y llegué, vayamos. Va con licencia, llegué, vayamos. La religión tiene mucha belleza. Para mí, que soy un creyente de estas manifestaciones, siento en mi corazón la fuerza y el poder que ejerce estos cultos en las formas primitivas con que se hacen. No deja de ser impresionante para muchas personas poder exponer con claridad modos de trabajo. Eso es lo más difícil que se puede hacer para poder expresarlo a las personas. No cualquier persona puede explicar un trabajo de la forma que lo está haciendo el Tataí Tiraca Batalla Mundo, Osvaldo Sesti. Sin mucho alarde, expreso las formas primitivas, porque de esa forma usted va a poder entender claro y sencillo las ofrendas que podemos brindar, en este caso a centella, agradeciendo todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha quitado, por nuestros errores, porque nosotros también cometemos errores, no somos los perfectos, y muchas veces, no en mi caso,
Pero los ganguleros pueden incumplir cualquier cosa que hayan ofrecido y con el tiempo se la haya olvidado. Y eso le va a traer al gangulero arrastre. Uno siempre que hace un trabajo ofrece a los espíritus. Los espíritus de Nganga son espíritus oscuros que tienen conocimiento de que son muertos, de que son espíritus, pero se comportan como usted y como yo, como seres vivos. Por eso decimos siempre espíritus materializados, porque ellos actúan como si estuvieran vivos. Por eso ofrecemos menga, sangre, o aguardiente, o tabaco, o vela, y de esta forma el espíritu recoge lo que usted le ofrece por el trabajo que él hizo o logró hacer. Sin duda, las ofrendas pueden ser también invocación a cierto espíritu, a cierta deidad, pero todo aquel que trabaja la religión del palo mayombe, los espíritus de luz, cuando él trabaja se separan de él, porque esta religión atrasa los espíritus de luz. Solo los espíritus de luz se desenvuelven en los centros espirituales o en una mesa espiritual que usted tenga o una copa que usted tenga en alto en la imploración de sus espíritus. Palo mayombe atrasa el cordón espiritual de la persona. Por eso muchos ganguleros trabajan la obra espiritual para mantener a los espíritus de luz separados de los espíritus materiales o espíritus ganguleros que ellos poseen, si bien pueden ser espíritus africanos que en vida eran religiosos. Dice green, chamalongo nada más. Dice Willy y yo, dicen ganga. Dice careajo, dicen cuenta cheche, dice para que su culo, dicen loncombo. Dicen careajo, para que cuente, dicen cheche, dicen bacheche. Dice green, dicen chamalongo nada más, careajo. Buenas noches, Mingo. Buenas noches, Mingo. Saludando centella, la buenas noches. Mingo. Buenas noches, Mingo. Buenas noches, Mingo. Saludando centella, la buenas noches. Ay, dicen, yo está, dicen los contentos, dicen yo. Dice, porque dicen Sara, dicen Cheche, dicen Bachichi. Dice John Sara, dicen de Conanchila, dice pa' que cariajo. Dice los mundeles, dicen cariajo, dice centella, dice Uriel, dice los mundeles. Que son, dicen burcutela, que son, dicen cosa mala. Dice, yo va a dar los mengas, dicen de los yo, cariajo. Dice, si tú Uriel, dice los mundeles, dicen cariajo. Guau, dice uno un susu, yo va a dar unos memes, dicen cariajo. Guará, dicen carajo, un susu, dicen zambi, dicen carajo. La vida de religioso, entre los propios religiosos, sobre todo los religiosos de esta era, de esta época moderna, incumplen estas reglas congas del palo monte o palo mayor. ¿Por qué? Porque no conocen. Porque no ha habido un padrino que los guíe. Yo sé que hay muchos religiosos que quieren ser religiosos de verdad, que sienten esta religión, que la quieren. Pero hay otros que simplemente quieren tener una página en las redes sociales para ponerse a hablar cosas que ni saben. Y eso lo estoy viendo a diario. Estoy viendo los fundamentos que están haciendo, estoy viendo la forma con que trabajan, con que hacen las cosas.
Es una cosa increíble lo que está pasando en esta religión. Dice, va con licencia, dice Loncuyo, dice Jirundi, dicen Delonganga, dicen Tulumana. Dice que son cheche, dicen bacheche. Dice que su cula, dicen Loncombo de Loyo. Dice que va con licencia, dicen centella, dicen careajo. Dice, para que tú mismito, dicen coja rastro, dicen careajo. Dice, para que cuentes, dicen cheche, dicen los cunalombo. Dicen los propios, dicen sila. Los propios dicen careajo, dicen cahueto. Dice, va con licencia, careajo, dicen dicen Loncuyo, dicen Burundi. Dicen de Longanga, dicen Tulumana, careajo. Andamos siempre por el camino recto. Como hemos dicho anteriormente, no nos importa quién lo hace mal o lo hace bien. Ese no es mi problema. Mi problema es llevar a los religiosos formas de trabajo para que ellos puedan en un momento determinado hacer una ofrenda a centella y matar 2 pájaros de un tiro y hacer también una ensara al enemigo que tienen presente siempre. Tienen tantos enemigos porque las personas en esta religión no deben ser así, pero son personas que tienen envidia a lo que hace otro. Y eso lo estamos viendo a diario. Aquel que habla la bobería, aquel que dice la bobería, aquel que es un lengüetiero, aquel que es un bretero, aquel que es un cabezadura, un porfiado, que lleva 3 días en esta religión o 10 años y hace la misma mierda que hizo cuando comenzó. Porque no tiene cambio, no tiene quien le enseñe. Y esto es la diferencia de los trabajos que hace el Tataí Tiraca Batalla Mundo. Si ahora yo cogiera y pusiera a visitar a todos los que tienen engangas, yo estoy seguro que hubiera muy pocas engangas que estuvieran bien hechas. Es un desastre lo que hay. Es tanto el desastre que no hay forma como arreglarlo. Y las personas a lo mejor no quieren seguir arreglando nada y lo dejan así, y eso con el tiempo le va trayendo arrastre, va perturbando a la persona, porque esos espíritus que viven ahí viven por la libre. Nadie los gobierna, no hay una enganga padre que los represente, solo echaron tierra y palo y no hay convenios ni tratados, ni hay patipemba, ni hay signos, ni hay secretos, ni hay nada. Es un sancocho, como dicen en la religión. Pero nosotros, gracias a lo que existe, no tenemos ese problema. Los ahijados que tenemos, los tenemos correctamente, porque ellos también se lo han ganado, también si no se lo ganan, yo no se lo voy a dar tampoco. A pesar de que yo luzca muy bueno, también puedo ser muy malo. La realidad debe ser vista a la altura de lo que es. No podemos ver la realidad nosotros arriba de la realidad. No, la realidad siempre va a estar arriba de nosotros. Y eso nos va a llevar al punto que debemos llevar en estas formas de trabajo. Los guanguleros nunca tesian. Si tesia, mundo guava. Ande derechito como muenda. Dice, como pemba, lumba, cheche. Dice, como ñoca no deja rastro. Camina, gangulero, para que te conozcan. No estés escondido, aprende. Y si no sabes, tú preguntas. Dice, un salam aleikum para todos los tataí, tatatayá, yingueyo. Y que sambiampungo cutar en todos los días de agüe. Que agüe son agüe. Y que mañana son mañana.